Evangelio de hoy, miércoles 13 de noviembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 4, del versículo 10 al 20. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla, entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60, y otros a 100 por uno. Gracias a Dios por el Santo Evangelio de este día miércoles. Gloria a ti, Señor Jesús, por la palabra de hoy y la reflexión. Y qué maravillosa palabra de vida. Qué maravilloso el Santo Evangelio de hoy, pues nosotros tenemos que ser aquellos en quienes se sembró la semilla en tierra buena. Nosotros tenemos que ser aquella tierra buena, pero en el mundo hay cristianos que no son tierra buena, sino que son como pedregales o como espinos, personas, cristianos que también escucharon la palabra, pero las preocupaciones, los deseos mundanos, los deseos y codicias por las riquezas han ahogado la palabra de Dios. Debemos entender algo. La palabra de Dios es la mayor riqueza sobre esta tierra que podemos tener, además del Espíritu Santo y la salvación eterna. La palabra de Dios es una riqueza que muchos están desperdiciando, porque hay muchos cristianos que se enfocan en las cosas terrenales y dejan de mirar las cosas celestiales. Y al enfocarse, al dar su atención, al preocuparse por conquistar bienes materiales,
riquezas, dinero o cosas semejantes, van olvidándose de la palabra, van menospreciando la palabra, ya no le dan valor y la palabra se olvida y se va. Ahora bien, si nosotros somos este tipo de cristianos, no llegaremos a la vida eterna con Jesús. No entraremos por la puerta llamada Jesús, la puerta que nos dará vida eterna, si vivimos siendo una tierra mala, que no da frutos, que es estéril, porque oye la palabra y muchas veces la reciben con gozo, pero las preocupaciones y los deseos mundanos, el oír más a Satanás o el escuchar consejos de personas que siempre nos llevan a tomar malas decisiones, van matando la semilla que es la palabra de Dios. Hoy, en este día miércoles, hemos oído la palabra y debemos comprender que debemos ser la buena tierra, pues la semilla también es echada y sembrada en tierra buena, los cuales oyen la palabra. Primero, oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Aquí depende la fe de cada cristiano. Aquí depende la fe de cada hombre o mujer de Dios. Algunos tienen fe para dar frutos a 30 y otros a 60 y otros a 100 por uno. Pero lo más importante es que al oír la palabra, la aceptan, y aceptar la palabra es dejar que la palabra haga cambios en nuestro corazón. Al oír y aceptar la palabra es aceptar que la palabra nos hará renunciar a pecados, a malos hábitos, a malas amistades. La palabra nos hará dejar de mentir y nos ayudará a andar en la verdad, pues la verdad es la que nos hace libres. Cuando oímos la palabra y la aceptamos, estamos aceptando que el Señor Jesús venga a convertirnos, a transformarnos, a quitar de nosotros la maldad y a derramar de su sangre preciosa. Esta es la diferencia entre muchos que dicen creer y en la verdad no creen, porque oír la palabra, todo el mundo oye la palabra, pero son pocos y muy pocos los que la aceptan la reprensión de la palabra, aceptan que el Señor Jesús haga cambios. Cuando permitimos y aceptamos la palabra, aceptamos que Dios haga su voluntad en nosotros, es ahí que daremos frutos, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Por eso es que vemos en el mundo miles de cristianos que andan tristes, frustrados, que se quedan por el camino o que se han apartado de Dios porque han oído la palabra, pero no han aceptado que tenían que cambiar, que tenían que perdonar y pedir perdón, que tenían que dejar el odio y dejar el enojo y la ira y el maltrato y las malas actitudes. Han oído la palabra, pero no han querido aceptar que tenían que cambiar como personas, como seres humanos, como cristianos para ser verdaderos seguidores de Cristo. Por eso, hoy todos nosotros
oímos la palabra, la semilla fue sembrada. Si somos humildes, aceptaremos que la palabra venga a hacer los cambios que tenga que hacer para que luego pueda producir sus frutos. Dejemos que la palabra entre dentro de nosotros. Aceptemos que la palabra, que el Señor Jesús haga cambios en nuestra vida. No vengamos a querer hacer cambios a nuestra propia voluntad. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Dejemos que el Señor Jesús haga conforme a su voluntad. Nadie mejor que Dios para darnos lo mejor a sus hijos. Nadie mejor que el Padre para guiarnos por el camino de la vida eterna, el camino de la salvación. Amén. Vivamos bajo la palabra. Dejemos que la palabra de Dios nos cuide, nos proteja. No vivamos bajo la palabra de hombres, porque muchos cristianos han seguido el consejo de hombres y hoy esos cristianos están lejos de Dios, porque han preferido aceptar consejos de personas que a veces son personas muy allegadas, muy cercanas, pero que dentro de ellos no estaba el consejo de Dios, sino el consejo humano. Por eso el Señor nos enseña en su palabra, en Proverbios, que no debemos apoyarnos bajo nuestra propia opinión. Debemos confiar en Dios. Él sabe qué es lo que necesitamos y Él nos dará la mejor si oímos y aceptamos la palabra. Oremos a nuestro Dios. Amado Dios, bendito Padre, eterno, glorioso y celestial, hoy, en este día miércoles, hemos oído tu palabra. Que tu palabra venga a producir frutos de arrepentimiento, frutos de un cambio de vida. Señor, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a salir adelante, ayúdanos con tu palabra a que vengamos a tener vida y una vida junto a ti. Nos encomendamos a ti en este día miércoles y te damos gracias, muchas gracias por esta palabra de vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo el mal, pues tuyo es el poder, la honra y toda la gloria por todos los siglos. Amén. Y gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, miércoles 13 de noviembre del 2024. Dios te bendiga con el Evangelio del día de hoy.